Quiero compartir algo que en lo personal ha estremecido mi corazón, y si tiene su escritura allí, podamos ir a la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 23 específicamente. Quiero leer una porción bíblica, ¿verdad? En el versículo 18 del segundo libro de Samuel, en su capítulo 23. Y cuando ya lo tengan, me dicen un fuerte amén, ¿verdad? Para tener esa señal de que ya lo encontraron. Gloria al Señor. En el versículo 18, la palabra del Señor dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 23: y Abisaí, ¿pueden leerlo conmigo? Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe. Y como dice, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Caxel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Y leamos todos el versículo 22 y hasta el 23. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Oremos al Señor en esta mañana. Padre, gracias por el privilegio que nos permite de estar en casa. Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Y en esta mañana oramos para que el Espíritu Santo pueda hablarnos al corazón, Señor. Que esta palabra que en esta mañana va a ser anunciada en este lugar, Señor, pueda venir del cielo directamente hacia nosotros, bendito Dios. Oramos para que tu palabra pueda producir lo que tú desees producir, Señor, en nuestras vidas. Instrúyenos, exhórtanos, redargúyenos, desafíanos, consuélanos conforme a tu santa y soberana voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amados hermanos, el capítulo 23 del segundo libro de Samuel está hablando de los valientes de David. ¿Quiénes eran los valientes de David y dónde se originaron? La escritura dice en el primer libro de Samuel, capítulo 22 específicamente, de que los valientes de David al inicio no eran estos grandes hombres de guerra, no eran estos grandes hombres mercenarios, no eran estos grandes hombres con corazón de león, con pasión y con todos los elementos, ¿verdad?, que estos representaban con sus proezas, con sus hazañas, con sus valentías, con su lealtad. Amado hermano, estos valientes de David eran aquellas personas que fueron donde se encontraba David cuando se encontraba atravesando un proceso muy difícil. Puedo asegurar, quizás era el más difícil en su vida, en el cual David estaba atravesando, y se encontraba en lo que nosotros conocemos como la cueva de Adulán.
Y la escritura dice de que llegaron hombres como usted y hombres como yo a esa cueva de Adulán, pero principalmente llegó su familia a refugiarse, a estar con David, y por ende estaban estos tres también. Y la Biblia habla de que luego fueron sumándose personas a tal punto que la misma escritura en el capítulo 22 del primer libro de Samuel dice de que 400 personas estaban con David en la cueva de Adulán. El origen de los valientes de David se da en la cueva de Adulán, y es que quiero decirles, amados hermanos, que los fieles guerreros, los hombres amantes de la presencia de Dios, definitivamente son moldeados en la cueva de Adulán. Es por eso que en esta mañana, amados hermanos, quiero decirles con todo mi corazón que definitivamente necesitamos ir a la cueva. El ejército de David, compuesto por 400 hombres de los valientes de David, pero sucedía que había una subdivisión en medio de todo ello. Y bueno, dentro de los 400 de la subdivisión se encontraban también el equipo de los 30. ¿Y quiénes eran el equipo de los 30? Pues la porción que acabamos de leer, ahí se encontraban dos en lo personal, dos hombres de guerra, y el primero llamado Abisai. Y dice la escritura de que Abisai era hijo de Sarbia y era el principal de los 30, y una de las hazañas que hizo Abisai, dice de que alzó su lanza contra 300 hombres y los asesinó. Y a causa de esta hazaña, pues David tomó la decisión de ponerlo como el jefe de los 30. Pero aún con todo y estas hazañas que hizo Abisai, la escritura nos enseña de que no igualó a los tres primeros y que no ganó renombre como los tres primeros. Y luego se encontraba pues también Benaía, dice de que era hijo de un varón esforzado, grande en proezas en Caxeel. ¿Qué es lo que hizo Benaía? Pues simplemente lo que hizo este hombre, ¿sabe qué? Mató a 3 leones de Moab y se enfrentó contra un gigante egipcio. Algunos historiadores registran de que este hombre casi medía 2.75, era un hombre de guerra, y dice de que este hombre pues con un palo pues comenzó a pelear de cuerpo a cuerpo con este egipcio, y él con una lanza, y terminó venciéndolo y asesinándolo con su misma lanza, dice la escritura. Y a causa de esta hazaña que él realizó, la escritura nos enseña de que David lo nombró su guardia personal. Era su guardaespaldas. Era un hombre de confianza, pero la escritura vuelve e insiste diciéndonos que esto fue lo que hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Pero dice, fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como el guardia personal de el rey. Esa pequeña palabra, y ganó renombre con los 3, pero no los igualó. Y estaba el otro grupo, y es el grupo de los 3. Y sobre ese grupo es el que yo quiero hablar en esta mañana. Ese grupo de los 3, denominado el grupo selecto de los íntimos de David. Y sobre ese concepto de la intimidad, en esta mañana yo deseo compartir con ustedes el siguiente pensamiento de la importancia de la intimidad con el rey en la obra misionera. Quiero compartir en esta mañana con ustedes sobre la importancia de la intimidad con Dios en la obra misionera. Pero ¿quiénes eran estos 3 hombres? Mire lo que dice el versículo 8. El versículo 8 nos comienza a enseñar que estos 3 hombres, el primero llamado Jason Basebet, el segundo llamado Eliezer y el tercero llamado Samá. Y
estos hombres comienzan a realizar una serie de hazañas muy similares a las que hizo Abisaí, como las que también hizo Benaía. Y dice que Jasón Basebek era el principal de los capitanes y era Adino, y asesinó a 800 hombres en una sola ocasión. Pero también habla de Eliezer. Eliezer, amados hermanos, dice la escritura de que comenzó a luchar contra el ejército enemigo a tal punto de que su espada quedó pegada en sus manos. Esto fue lo que hizo lo que es Eliezer. Y también habla de Samá. Amados hermanos, ¿por qué es importante la intimidad o la comunión con Dios en la obra misionera? ¿Por qué es importante? Y por lo menos 3 respuestas vamos a sacar a esta interrogante en base a lo que acabamos de leer de estos valientes de David. Versículo 13. La importancia de la intimidad en la obra misionera es por el hecho de que nos mantiene fiel en los momentos más difíciles. Vámonos un poco al contexto y nos damos cuenta de que David estaba siendo perseguido por su suegro, estaba siendo perseguido por Saúl. Amado hermano, podemos determinar que la fidelidad no consiste en el entorno en el cual podemos estar expuestos, ni mucho menos al ambiente en el cual estamos rodeados. La fidelidad consiste en una decisión firme y en una convicción de nuestro corazón de ser fiel a Dios. ¿Por qué quiero decirle esto? Nos damos cuenta que en el primer Adán, representado por Adán mismo, nos damos cuenta que el Señor lo ubica en el huerto del Edén, lo ubica en el paraíso, lo ubica en un lugar lleno de relaciones con la naturaleza, con la fauna, etcétera, etcétera. Pero vemos que el único mandamiento que el Señor le dijo que no hiciera fue justamente el que hizo. Y vemos a Adán siendo infiel y desobediente a lo que el Padre Celestial le había dicho. Pero por el otro lado nos damos cuenta de que el postrer Adán, representado por Cristo, es guiado por el Espíritu Santo al desierto, dice la Escritura, y aún con todo y ello fue tentado en todas las áreas que un hombre, que un ser humano puede ser tentado. Pero ¿sabe qué? Se mantuvo fiel hasta la muerte, se mantuvo fiel. Amado hermano, la comunión con Dios es la que te mantendrá firme en los momentos más difíciles, no importando el entorno, no importando la situación, no importando la tempestad en la cual puedas estar atravesando. La fidelidad, tu comunión con Dios es la que te mantendrá firme hasta el final. Gloria a Dios. No me dejarán mentir, pero sí o no que ese pequeño grupo de personas que han estado contigo en los momentos más difíciles de oscuridad, que hasta la misma sombra se te ha ido por el nivel de oscuridad que estás atravesando en tu día. Pero siempre Dios manda a gente a rodearte con palabra, manda a gente a rodearte con esperanza, manda a gente a rodearte haciéndote creer las promesas del Señor, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hay gente que nos marca el corazón, ¿sí o no? Hay gente que nos marca, y por esa razón es la gente más cercana a nosotros. Vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús iba al huerto del Getsemaní, ¿qué es lo que sucedió? Tomó a sus apóstoles, a sus discípulos, y comenzó a caminar por estaciones. Comenzó a dejar 4 por aquí, comenzó a dejar otros 4 por aquí, y comenzó a dejar otros 4 por aquí. El libro 12 hombres comunes y corrientes habla de la generalidad de la división de esos grupos, aunque era uno solo. Y MacArthur relaciona de que Pedro era el líder principal del grupo de los 12. Pero ¿sabe quiénes eran a los que Cristo fue a decirle: orad y velad, porque mi alma está abatida hasta la muerte? ¿Sabe a quiénes fueron?
Pues fue a ese grupo de los tres, considerados el círculo íntimo del Señor Jesús. Y estoy hablando de Pedro, Juan y Jacobo. Y es que cuando te mantienes fiel al Señor en medio de procesos, en medio de dificultades, pues también vas a gozar de su gloria. ¿Y saben lo que sucedió en el monte de la transfiguración? ¿Quiénes se encontraban en el monte de la transfiguración con Cristo? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Acaso no era Pedro, Juan y Jacobo diciendo: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí? ¿Sabe por qué? Porque vivir en la gloria de Dios es donde la iglesia es llamada a estar, es donde la iglesia es llamada a permanecer. Somos llamados a permanecer en su primer amor. Ahí es donde somos llamados a permanecer. Y quiero avanzar con el siguiente punto porque 2 horas me quedan todavía. No, vea, ya va avanzando el tiempo, es nuestro enemigo. ¿Por qué es importante la intimidad con el Rey en la obra misionera? Siempre en el versículo 13. Porque en la intimidad con el Señor es donde somos formados. Ahí es donde somos formados. David estaba pasando un proceso difícil en la cueva de Adulán. Del hebreo Adulán significa refugio. David estaba atravesando el peor momento de su vida seguramente. Y de pronto la gente comenzó a llegar. ¿Sabe, amado hermano, de que necesitamos ser formados en la cueva de Adulán? Y algo que recordaba al estar aquí fue en aquellos años cuando el Señor me permitió estudiar aquí. ¿Saben? Y animo a la gente, independiente tenga un llamado al ministerio, le animo a que venga a prepararse a las aulas. ¿Sabe por qué? Porque en esta iglesia tienen la bendición de tener un instituto bíblico que no solamente te forma intelectualmente, sino que te forma y te orienta a conocer el corazón del Padre. Y es lo que justamente estos valientes de David fueron formados ahí. ¿Sabe? Yo quiero denominarle la formación a estos 3 hombres como diciendo: estos hombres fueron formados en su carácter, pero también fueron formados con un corazón de hijo. Amados hermanos, necesitamos formar el carácter de Cristo en nosotros, pero también tener un corazón de hijo, tener un corazón de hijo. Y David comenzó a formar a estos hombres y los comenzó a formar para el campo de la batalla. Los comenzó a formar como guerreros, los comenzó a formar como gladiadores, los comenzó a formar para defender el reino, los comenzó a formar para defender la vida. Pero saben, estos 3 fueron formados tan especial que estos hombres no fueron formados aparte de todo ello, sino que también fueron formados para proteger el corazón de David. No sé si me entendieron lo que le quise decir. Pero necesitamos ser formados por Dios en tener un carácter de Cristo, pero también tener un corazón de hijo. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque el carácter de siervo tiende y es orientado a la función, pero el corazón de hijo es orientado a la comunión. Sabes, cuando entendemos esto, pues no hay necesidad muchas veces que las personas nos comiencen a adular hasta cierto punto y comenzar a decirnos, a buscarnos: usted tiene que servir, usted tiene esto, usted tiene lo otro. ¿Sabes por qué? Porque el amor que tú sientes por Dios es la esencia que te impulsa a hacer lo que nadie está dispuesto a hacer, simplemente porque le amas. Simplemente porque le amas. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15?
¿Se acuerdan que el hermano mayor estaba molesto cuando regresó el hijo? ¿Saben por qué? Porque él tenía un carácter de siervo nomás, no se sentía propiedad del padre. Amados hermanos, tenemos el carácter de Cristo, pero también somos hijos. También somos hijos. Y algo que ministra mi corazón es saber, hermanos, de que endeudados, afligidos, amargados del corazón, fueron los que David comenzó a formar y los terminó en los grandes hombres que terminaron estos hombres llevándolos al propósito de Dios. Y es decir, de que todos somos aspirantes a ser íntimos del Rey. Todos. En esta mañana ha venido alguien endeudado, no me lo voy a decir porque creo que todos levantaríamos la mano. ¿Ha venido alguien afligido? ¿Ha venido alguien enfermo? ¿Ha venido alguien quebrantado del corazón? ¿Ha venido alguien estremecido, con estrés? Pues hoy es necesario que vengas a la cueva de Adulán. ¿Sabe, amado hermano, cómo se llama la casa que el Señor nos permitió construir en este tiempo en la Amazonas con mi esposa? ¿Sabe cómo se llama? Se llama la casa de Adulán. ¿Sabe por qué? Porque será un refugio para toda esa gente que está amargada, aquella gente que está emproblemada, esos matrimonios que necesitan ser restaurados. Entonces ya se imagina a qué tipo de personas es la que esperamos, ¿no? ¿Habrá algún Jason Basebet, algún Eliezer y algún Samá que necesite descender a la cueva de Adulán para que el Rey lo pueda moldear en esta mañana? Estremece mi corazón esta parte, hermano. Ahora en la mañana, cuando venía y entro en este lugar hermoso, hermanos, de verdad que se me estremeció el corazón, porque cuando yo me iba a imaginar que iba a estar delante de una gente tan preciosa como ustedes, ¿no? Un pequeño niño crecido en el campo, un pequeño niño que lanzaron muchas maldiciones sobre él, un pequeño niño con sueños, con metas y con anhelos de superarse, pero que muchas veces los recursos no están. Y aquí es donde entro al último punto. Y el punto que quiero mencionar lo encontramos en el versículo 15. ¿Sabe, amados hermanos? En el versículo 15 dice David que él dijo con vehemencia, es decir, como que pensó en alta voz. Y él dice, ¿cómo yo quisiera que alguien me diera agua? O cómo quisiera tomar agua, de esa agua fresca, cristalina, ya de Porchalate el Pital, ¿verdad? Del pozo de Belén. Y solamente fue un sentir, fue simplemente un anhelo. ¿Sabe por qué es importante la intimidad con el Rey en la obra misionera? Porque nos conlleva, escúcheme esto, a voluntariamente a obedecer a los anhelos del Rey. Nos lleva a obedecer de manera voluntaria los anhelos del corazón del Padre. David no ejerció su autoridad, no ejerció que tenía liderazgo sobre estos valientes. No, él simplemente dio el pensamiento, ese en voz alta, ese anhelo de su corazón. Pero ¿sabe quiénes fueron las personas que atravesaron todo ese caminar y se enfrentaron seguramente a una guarnición de los filisteos? Porque en el pozo de Belén está una guarnición del ejército enemigo, hermano. No era de solo ir a traer, ¿verdad? Como mira, hermano, voy a traer las tortillas, ¿verdad? O algo. No era, hermano, de que se encontraba una guarnición de los filisteos en ese lugar. Pero ¿sabe quiénes fueron a traer el agua para David? Fueron los valientes. Recuerdo cuando el Señor me llamó en el 2014
a servirle a tiempo completo. Un año había pasado que me había graduado con una especialidad en el derecho penal. Y yo soy en la primera generación de profesionales de mi cantón. ¿Se puede imaginar cómo se sintió mi padre cuando yo le dije, papá, esto y esto me está pasando? ¿Se puede imaginar cómo se sintió? ¿Cómo se sentiría usted si su hijo, terminando recién su carrera, y le comienza a decir, papá, el Señor me está llamando a servirle a las naciones? ¿Lo dejaría ir, hermano? Hay veces gente me pregunta, Daniel, ¿y cómo es que moriste a tus sueños? ¿Y cómo es que moriste a tus anhelos? ¿Y cómo es esto y cómo es lo otro? ¿Sabe, hermano? Yo no he muerto a nada. Ahora es cuando más vivo estoy. ¿Sabe por qué? Porque el corazón, aleluya. Quiero decirle que no moría nada. Simplemente pude entender y vincular los sueños de Dios con los míos, los anhelos del Rey con los anhelos de mi corazón. Y no hay crisis existencial ni pelea dentro de mi ser, queriendo hacerle esto o queriendo hacer lo otro. ¿Sabe, amados hermanos, cuántas ofertas de trabajo he tenido en el gobierno? Y honestamente muchas veces me he visto tentado. Pero como dijo Spurgeon, ¿verdad? En aquella ocasión, no voy a rebajarme a trabajar en otro gobierno, sino el del Padre Celestial. No voy a rebajarme a trabajar en otro gobierno, al del Padre Celestial, porque el Señor paga bien, amados. Estos valientes fueron a traer el agua. Fueron a traer el agua. ¿Cuál es el anhelo de Jesús, del Padre, en esta mañana para la iglesia? ¿Qué es lo que dicen los evangelios? Cuando Él iba ascendiendo a los cielos, Jesús les dijo a toda esa gente, a la multitud que se encontraba, diciéndole, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el anhelo del Rey en esta mañana para su iglesia. Ese es el anhelo del Padre. Pero en esta mañana la pregunta es, habrán tres valientes en este lugar, como Jason Basebet, como Eliezer, como Samá, ese hombre llamado Eliezer, que la historia dice y nos enseña de que ese hombre terminó, como lo decimos, con las botas puestas. Pero ese hombre fue asesinado, hermanos, en el campo de batalla. ¿Y sabe cómo terminó? Con la espada pegada en la mano. Así murió, con la espada pegada en la mano. ¿Cuál es el anhelo del Rey para tu vida? Yo siempre he dicho de que una persona sin propósito es una persona que no tiene dirección. Pero en esta mañana habrá alguien que le pueda decir al Señor, como el salmista lo decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Habrá alguien en esta mañana que pueda decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. No abandones la obra de tus manos. Póngase de pie por un momento. Y no sé si el hermano o alguien me puede ayudar. ¿Saben por qué? Porque en esta mañana Dios va a desafiar a mucha gente en este lugar. Dios va a desafiar a mucha gente. ¿Recuerdan el capítulo 15 del libro de Lucas? Habla sobre muchas parábolas, entre ellas la parábola de la moneda perdida. Habla sobre la parábola
de la oveja perdida y también habla sobre la parábola del hijo pródigo. El pastor busca ¿a quién? A la oveja perdida. Pero ¿sabes cuál es la diferencia con el hijo? La diferencia con el hijo es que el hijo sale al encuentro con el padre. Y muchos en esta mañana saldrán al encuentro con el padre. ¿Sabes cuando salgo de viaje o ando en esta gira promocional? ¿Sabes quién es la primera que sale corriendo diciendo ahí viene papá? Pues es mi pequeña de 4 años. En esta mañana hay muchos de los que están aquí que necesitan correr a los brazos del Padre. Si tú eres oveja, pues el pastor te buscará en algún momento. Pero si tú eres hijo, tú sabes que tienes que venir al Padre, porque Él te está esperando. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento? Y si tú sabes que eres un guerrero, que eres un valiente de David, que eres un valiente del rey, pero por diferentes razones te has alejado, es el tiempo de venir a los brazos de Él. Y con todo el amor del mundo y con todo el respeto que te mereces, yo quiero pedirte en esta mañana que puedas venir al Padre, porque queremos orar por ti. ¿Habrá alguien en esta mañana que sabe que tiene que venir al Padre? Que es urgente, que tiene que venir al Padre, que tiene que venir al Padre. Aleluya, Señor. ¿A dónde están los valientes? Y en esta mañana dile al Señor: muéstrame los deseos de tu corazón. San Juan capítulo 15 dice de que cuando Jesús oró y todo, Jesús le dijo: y yo ya no los llamaré amigos, ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos, porque el siervo no conoce las cosas de su amo, pero el amigo sí los conoce. Hay mucha gente que está quebrada en esta mañana. ¿Por qué no vienes al altar y comienzas a decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida? Logro observar mucha gente llorando, mucha gente tocada por el Espíritu Santo. ¿Quién me diera de beber agua del pozo de Belén?, dijo David. David se recordó quizás hasta de su llamado, de su crianza, de su niñez. David se recordó que había sido ungido por el profeta Samuel en ese lugar. David se recordó seguramente que había vencido a leones, vencido a osos. Quizás hay valientes que han estado alejados, pero el Señor te ha traído a su cueva de Adulán para procesarte, pero para decirte: voy a hacerte de nuevo, voy a hacerte de nuevo, voy a hacerte de nuevo. Jehová cumplirá el propósito en tu vida. Jehová cumplirá el propósito en tu vida. Aleluya. Los valientes no solamente somos llamados a luchar contra las huestes de maldad, a luchar contra principados, para venir a la habitación por siempre, al lugar santísimo. Muchas veces hay que quitarse la armadura, porque los valientes de David son protectores de la santidad de Dios. Los valientes de David son protectores del corazón del rey. Dile al Señor:
Yo deseo ser un íntimo tuyo, Señor. Solo la comunión con Dios es la que nos sostendrá en el campo. Solo la comunión con Dios es la que nos mantendrá firme allá afuera. Solo la comunión con Dios es la que nos dará la fuerza, las estrategias, porque no es con espada, no es con ejército, sino es con la gente que se rinde al Espíritu Santo de Dios, con el cual podemos hacer la obra solamente en comunión. Dile al Señor: yo deseo, Señor, yo deseo ser, Dios mío, de esos íntimos, para tener convicciones firmes y no retroceder, Señor. Yo deseo, yo deseo, yo deseo, yo deseo entrar, el Señor, al secreto de tu corazón. Ahí, Padre Celestial, donde solamente el contrito y el humillado puede entrar. Allí, Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria. Y en estos últimos 30 segundos, solamente dile al Señor: envuélveme en tu amor, atrápame en tu amor, atrápame, Señor, porque allí es donde yo pertenezco. Allí es donde pertenecemos, iglesia, atrapados en su amor. Dile al Señor: atrápame, atrápame, atrápame como yo atrapo a mis hijos, Señor. Así atrápame, así atrápame. Así dile al Señor: así atrápame, Señor, y envuélveme. Porque yo soy llamado a vivir y a permanecer en mi primer amor, Señor. Mi lado me corresponde estar contigo, Señor. Ahí es donde yo deseo. Aleluya. Aleluya, gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Muchas gracias, Padre, muchas gracias. Muchas gracias. Gloria a tu nombre, Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, solamente quiero quitarles un minuto y decirles que estamos saliendo a finales de febrero. El Señor ha sido más que bueno con nosotros y estamos saliendo, ¿verdad?, a la región de Iquitos, al departamento de Loreto, en el distrito Nauta. Estamos saliendo a finales de febrero. Y bueno, por allí, si usted, amados hermanos, pues quiere apoyar este proyecto, será de mucha bendición. Estamos en nuestra recta final, ya como promoción. Y bueno, es un 10% de presupuesto que nos hace falta. Y si usted quiere sumarse con lo que usted pueda, o lo que el Señor ponga en su corazón, pues bienvenido será. Pero algo que pedirles es, amados hermanos, de que oren por mi esposa y por mis hijos. Oren por su salud, pues en el contexto en el que estamos, pues es una situación muy difícil. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando el chamán cura a las personas de la aldea? ¿Sabe que también los demonios y los espíritus inmundos hacen milagros, hermano? ¿Sabía eso? ¿Saben qué es lo que pasa cuando los chamanes sanan a la gente? La gente corre hacia ellos. Es por eso que necesitamos, hermanos, estar en el secreto de Dios, para que el Señor sea glorificado en público y pueda la gente ver de que al Dios al cual nosotros adoramos es el Dios que sana, y lo dijo en la cruz del Calvario. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos.
Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.